Hoy estamos en el avispero para hablar de cómo estar pendiente del otro me detiene. Y para eso vamos a dar algunas claves importantes para que esto no nos ocurra y no nos detenga, no nos bloquee y no nos haga perder el tiempo. ¿Qué sería necesario en mi vida? ¿Qué sería importante tener en cuenta y qué tengo que tener yo claro? Porque, claro, a veces cuando nos pasa algo que nos molesta con el otro, ¿qué hacemos? Culpar al otro. Digo, esta tía, ¿para qué se pone de esta manera? Digo, este chico, ¿para qué me ha dicho esto? Digo, ¿qué te digo yo? Este familiar, ¿por qué me ocurre esto con este familiar de forma recurrente? ¿No? Y entonces lo que adoptamos es una posición más como de víctima, ¿no? Como de pobrecita yo, ¿no? Que me acontecen estas cosas. Pero claro, de esta manera no vamos a ir a ningún lado más que quedarnos donde estamos y que nos sigan pasando las cosas una y otra vez porque no le encontramos salida a ese bucle. Pero cuando nosotros y nosotras hacemos el trabajo que tenemos que hacer, que es hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, con quién quiero estar, qué cosas voy a permitir, qué cosas no son necesarias, qué es lo importante, qué es urgente, qué no debe de importarte, cuál es mi prioridad y todas estas cuestiones. Cuando uno hace ese balance y una hace ese balance y tiene muy claro qué es lo vital, qué es lo que te llena, qué es lo que por lo que vives, ¿vale? Si tienes un propósito, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, cuando eso lo tienes claro, y eso, para eso hay que reflexionar, hay que dedicar tiempo a decidir, ¿no? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿No? Todo esto que hablábamos. Cuando tienes claro, es muy fácil tomar decisiones y decir esto para aquí, esto para allá, yo voy directamente hacia aquí. Y es necesario que la otra persona no te detenga para nada, no detenga para nada tu vida o tu propósito o tu plan, tu objetivo, tu necesidad, tu actividad, tu proyecto. Y para eso, además de lo que comentaba, de tener esa dirección y ese camino marcado, porque uno no puede ir a ningún lugar donde no sabe ni dónde va, ¿sabes? Este es el problema de mucha gente que es perdida, que no sabe ni dónde está, ni a dónde va, ni quién es, ni nada, porque hay que hacer ese análisis en la vida. Entonces, cuando uno tiene claro a dónde quiere llegar, cuando uno tiene claro con quién quiere ir, cuando uno tiene claro cuál es su rol, cuando uno tiene claro todo este tipo de cosas, es también necesario que ponga ese foco y que sea capaz también de decirle a cada cual lo que le tiene que decir, porque esta es otra cuestión. A veces miramos hacia otro lado y lo que hacemos es evitar conversaciones que pueden ser incómodas. Esas conversaciones hay que tenerlas con la pareja, hay que tenerlas con las amistades, hay que tenerlas pues, con la gente que nos importa. Y con la gente que nos importa también, porque están entorpeciendo el camino, ¿vale? Esa gente que no nos importa también son vitales, porque nos van a dar herramientas y nos van a dar estrategias para que podamos crecer. Sin enemigos, entre comillas, o sin personas que nos molestan, estaríamos absolutamente igual. O sea que hay que agradecer a todas esas personas que nos rodean
¿sabes? Que más que nada lo que dan es por saco, ¿no? Pues hay que agradecer ese tipo de personas también. Un cliente incómodo, una compañera insoportable, yo qué sé, una actitud de tu hijo en un momento dado inadecuada, algún familiar que, en fin, que tengas que sostener algún tipo de comentario o algo que tal, ¿sabes? Porque es normal, cada uno está en su mecanismo y en su nivel de conciencia y en su nivel de actuación. Y el hecho de que a mí concretamente o a cada uno nos molesten unas determinadas cosas son avisos de qué me falta a mí, ¿vale? Entonces, más que el otro me detenga, lo que me tiene que hacer es impulsarme para saber qué es lo que tengo que hacer y cuál es el siguiente paso a dar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo me encuentro con personas que, por ejemplo, no aceptan las normas, ¿vale? Una y otra vez, ¿no? Esto es muy importante porque eso quiere decir que lo que yo necesito es más posicionamiento. Es así de claro. No es que aparezcan de repente una panda de, ¿qué te digo yo?, de descerebrado y descerebrada en mi vida para amargarme la vida. Que no, que eso es de agradecer. Estas personas aparecen para que yo aprenda a posicionarme y a decir esto sí, esto no. Y a ocupar mi rol. Dependiendo del estado en el que estemos, bien será en el mundo laboral, en el mundo de la pareja, en el mundo de las amistades o donde sea. Entonces lo que sí tenemos que ver es, ¿eso solo me ocurre en un plano, en un ámbito de mi vida? O puede ser que se repita en muchos ámbitos, ¿no? Que ese patrón lo esté repitiendo ¿sabes? En otros aspectos de la vida en los cuales no estás poniendo límites. Entonces, generalmente cuando aprendes en un contexto, pues luego se te aparece en otro y así sucesivamente. Pero claro, el hecho de estar fijándote en la conducta de los demás como la causa de tu problema, como es que si esta persona desapareciera yo sería feliz, no, perdona, es que si esa persona no estuviera, tú estarías igual, estarías feliz, pero igual en el mismo estado, sin crecer. Entonces los problemas o las situaciones incómodas son perfectas si aprendemos a analizarlas y si aprendemos a ver qué nos está diciendo un comportamiento que nos disgusta, ¿vale? Una vez que entendemos que eso es bueno para nosotros, esa situación deja de molestarnos de manera, de una manera, ¿cómo te diría yo? De una manera que te provoque un malestar importante interior. Te puede molestar un poco, ¿no? Pero no te deja un pozo de malestar y sin vivir, ¿vale? Porque entiendes que es perfecto, porque te da la oportunidad y te da la posibilidad de poder comunicarte de una manera en la que antes no lo habías hecho. Entonces, eso es de agradecer. Esta visión hace que tú puedas crecer constantemente, ¿vale? Y bueno, un poco sí quería hablar de este tema que me parece muy importante porque es necesario que os situéis en con quién tienes el conflicto, qué ocurre en ese conflicto, ¿vale? ¿Qué mensaje hay en ese conflicto? ¿Qué es lo que te está molestando realmente? ¿Cómo actúas? Porque yo puede que no diga nada, puede que me enerve de una manera que no sea ni normal, puede que me vaya, pero claro, yo lo que tengo que aprender es, habrá momentos en los que me tenga que ir, habrá momentos en los que tenga que confrontar esa situación de manera asertiva.
No hay una única forma de responder. Es que es mejor no evadir los conflictos. No, hay que abordarlos. ¿Sabes? Entonces, dependiendo del contexto y dependiendo de la situación, tenemos que aprender a actuar de una manera o de otra. Y tener como múltiples formas de reaccionar dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la importancia, dependiendo de la persona, dependiendo de la intensidad y dependiendo de un montón de cosas. O sea, no podemos reaccionar siempre de la misma manera ante determinadas situaciones. Si tú tienes un conflicto con un colaborador tuyo, no va a ser lo mismo que si lo tienes con tu hijo, ya que tu hijo es una persona de prioridad y muy importante para ti. Sin embargo, un colaborador es una persona que puede tener una importancia, pero no tanta como la tiene una persona, vamos, que has dado tú a luz, ¿vale? Entonces, también hay que nivelar de dónde viene o sea, de dónde vienen las palabras en un momento dado que no te gustan o de dónde vienen los hechos que no te gustan. Y también hay que comprender que, ¿sabes? Si tú puedes hacer algo, no puedes hacer nada, respetarte, pero tú a la otra persona no la puedes cambiar, ¿vale? Entonces podrás usar los mecanismos que estén a tu alcance, pero realmente la única persona que puede cambiar eres tú, ¿vale? Que es reaccionando como cómo tienes que reaccionar ante esas situaciones o cómo te gustaría reaccionar, ¿vale? Y sobre todo, cuando hay faltas de respeto, ¿vale? Frente a ti, el mensaje claro que hay es que tienes que poner límites, ¿vale? Tienes que posicionarte. De una manera tranquila, de una manera calmada, de una manera tal, y hay que ocupar el rol. Por ejemplo, cuando un hijo falta respeto a una madre, vamos a ponerle, que no es mi caso, pero bueno, podríamos poner este caso que puede ser habitual, está claro que hay una falta de límite y una falta de respeto de esa persona, porque si una persona invade la tranquilidad de otra, quiere decir que falta posicionamiento ahí. Y es importante que cada persona ocupe su rol y ocupe su posición. Aunque eso incomode a otra persona. ¿Vale? Entonces, para eso no puede perder de vista lo que dice la otra persona, porque lo que dice la otra persona a mí no me interesa. Me puede dar pistas para mí, para mejorar yo. Pero realmente la otra persona está en su mecanismo. Entonces, por eso es necesario que no nos perdamos en lo que debemos hacer, porque mucho ruido y pocas nueces. O sea, no nos podemos perder en el ruido de nadie, porque nosotros sabemos, si tenemos claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo, no hay más nada que hablar. Por eso hay que tener calma, hay que tener silencio, hay que saber dónde uno va. ¿Sabes? Porque es, por ejemplo, lo mismo que la educación con la pareja. Si uno no sabe qué es lo que quiere, cuáles son los valores necesarios e importantes en la relación, ¿vale? Que es el apoyo mutuo, ¿qué te digo yo? El apoyo mutuo, la sinceridad, yo qué sé, el mostrarse como uno es, ¿sabes lo que te quiero decir? Em, si uno sabe eso de la otra persona y la otra persona, ¿no? Hay esa combinación,
es importante, ¿no? Para seguir hacia adelante, que se dé ese conocimiento de saber dónde vamos, ¿no? Qué es importante para ti, qué es importante para mí. En la educación con los hijos lo mismo. ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor nos van a molestar menos o no son tan importantes? Pero luego habrá cosas que son prioritarias. Por ejemplo, en mi casa es muy importante pues que cada uno haga lo que tiene que hacer. Pues, mi hijo estudiar, nosotros trabajar y luego tenemos una dinámica colaborativa en casa. Cada uno hace su parte y todos colaboramos en cocinar, ¿qué te digo yo? En ordenar, en limpiar. Cada uno hace una parte. Entonces, todos sabemos dónde vamos. Entonces, si alguien no hace su parte, ¿sabes? No podemos, el otro no nos va a bloquear, porque tenemos claro cuál es la función que cada uno tiene que desempeñar y cuál es nuestro rol. El problema es el desenfoque, y muchos de los problemas que hay en la familia es que una persona que no está a favor de obra lo que hace es reventar la familia. Por eso es necesario que cada uno ocupe su rol y haga sus funciones. Y esto aplica a todo, ¿vale? Entonces, por eso os digo que una persona no puede hacer que perdamos nuestro rumbo. La persona que sea me da igual. Si yo tengo unos objetivos claros. Entonces, en casa hay que marcar objetivos claros, en el trabajo hay que marcar objetivos claros, en las amistades también, y en todas las cosas tiene que haber comunicación, dirección, para que nadie nos haga perder el tiempo. Porque si todo el mundo hace lo que tiene que hacer y está a favor de obra, todo irá bien. Puede haber cosas que en conjunto se superan, pero en principio todo va bien. Entonces, no permitáis que nada ni nadie bloquee vuestra dirección y vuestro camino. Y siempre entender que esa persona que os aparece en el camino es vital para crecer. Porque eso que os molesta será parte de vuestro aprendizaje para poner límites, para decir las cosas, para entender que puedes hacer tu camino con mucho ruido y no importa porque tú sigues haciendo tu camino, que no necesitas la aprobación de nadie, que tú ya tienes tu posición, que no tienes que agradar a nadie, si tienes claro cuál es ¿sabes? Tu propósito o tu fin. Y que cualquier aspecto que sea una crítica o algo que vaya en contra, te va a dar mucha información para crecer. Así que dar gracias a todas las personas del mundo que hacen su trabajito para que crezcáis. Así que nada, espero que os ayude y que no olvidéis que la dirección, la determinación y buscar un propósito que os llene el alma y que haga crecer a las personas que queréis es un buen plan para levantarse cada día. Bueno, un besito, os quiero.